Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Como siempre digo, desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, más precisamente por mensaje, WhatsApp o Telegram. Más 598 si estás fuera del país, 091 99 1210. 091 99 1210. Ahí nos puedes dejar tus mensajes, tus comentarios y todo lo que quieras hablar acerca de las columnas y de los programas. También nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos buscan ahí El Libertador Vergara y pueden ver los programas también filmados y escucharlos, volver para atrás, hacer lo que quieran, hacer capturas, buscar caras y gestos y publicarlos. Hoy, para viajar lejos, con María García Marichal, columna de literatura. Creo que vamos por el programa número 30 de este año y no sé cuántos con el año pasado, pero bueno, seguimos adelante sumando capítulos en esta columna muy especial. ¿Cómo está, María? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Feliz de estar aquí. Un gusto que estés con nosotros para conversar y bueno, para conocer un poquito más acerca de los escritores. Le mandamos saludos a todos los que nos escuchan. Vos me decías Chile, Estados Unidos, Sí, así que sí. le mandamos saludos Sí, a toda esa Colombia, gente. sí, Colombia. hay mucha gente que nos está siguiendo. Bueno, Y así buenísimo. que muchos saludos para nuestros amigos, estén donde estén. Sí, por supuesto. Y siempre decimos, por eso digo, siempre pongo el prefijo más 598 por si alguien quiere mandar un mensajito, bueno, lo puede hacer a través de Bienvenidos todos los mensajes. O si no, lo dejan ahí en los comentarios de Facebook o también de YouTube. Entonces nosotros también vamos a poder atenderlo. Gracias por todo lo que dejan mensaje. Nunca lo menciono, pero hay gente que deja mensaje. Muchas gracias de verdad. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos hoy? Vamos a Perú, Hoy dijiste. nos vamos a Perú, Carlos. Hoy nos vamos a ir a Perú a estudiar, es decir, a abordar el trabajo de un gran escritor llamado Alfredo Bryce Echenique. Seguramente muchos de los que nos siguen, nuestros oyentes, quienes nos siguen por YouTube, conocen a Alfredo Bryce Echenique, lo que podríamos considerar una de las figuras del post-boom. Si consideramos el boom latinoamericano a toda la etapa literaria y artística que corresponde, a Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Carlos Sonetti, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, todos estos grandes de la literatura, Alfredo Bryce Echenique es de los grandes posterior a la época de estos otros grandes literatos que ya marcaron una etapa en la literatura universal. Bien. Y Alfredo Bryce Echenique también está marcando con una modalidad diferente. Por eso se dice que está dentro de los escritores del post-boom. ¿Sí? Ya. Del post-boom. Post-boom. Exacto. Y vamos a hablar un poquito acerca de este señor que, tenemos el gusto de que esté con nosotros, que esté escribiendo. Se llama Alfredo Marcelo Bryce Echenique y nació el 19 de febrero de 1939 en Lima, capital de Perú. Sus padres fueron Francisco Bryce Arróspide y Elena Echenique Basombrio. Podríamos decir que sus padres fueron miembros de lo que se llama, y no en forma despectiva, se llama la oligarquía limeña. Es decir, son familias de mucho abolengo, familias de historia patricia y que además tienen una situación económica sumamente desahogada, generalmente heredada, ¿verdad? Quiere decir que heredan una posición social y una posición económica debido justamente a su historia familiar. Alfredo Bryce Echenique pertenece a esta comunidad. En 1957
después de realizar estudios secundarios en los colegios de San Pablo y Santa María de Lima, que son colegios muy prestigiosos, se inscribió en 1957 en la Universidad de San Marcos de Lima, donde se graduó de bachiller en Derecho en 1963, de abogado en 1964, en el mismo año de bachiller de literatura y más adelante, en 1977, de doctor en literatura. Es decir, es un hombre con un bagaje cultural impresionante, un hombre con una cabeza muy, muy abierta, muy estudioso y que se ha preparado muchísimo, ¿no? Además de trabajar en Derecho, trabajó en literatura y eso lo catapultó dentro de lo que son las letras y además la élite que podríamos llamar muy, muy preparada dentro de Latinoamérica. Es una persona con como decíamos, con un bagaje cultural y una cultura sumamente amplia. Si tomamos cultura como lo que es el estudio, ¿no? El estudio que se ha adquirido, no desde el punto de vista antropológico. Un hombre muy preparado. En 1964 fue becado para estudiar en la Sorbona, en Francia. Y bueno, después de que se graduó allí, se quedó en Europa. Viajó por Grecia, Italia, Francia y Alemania. Y luego se instaló en París. Muchas de sus obras incluso están ambientadas en el París de la época en la que él estuvo allí, viviendo. Él se enamora de París. París es una ciudad además sumamente especial, ¿no? Para quienes son artistas principalmente, o quienes somos artistas. Tiene ese halo de encanto muy particular. Decíamos que ya instalado en París se dedicó a escribir y además impartía clases primero como profesor de idioma español en un colegio de París y luego como docente de literatura hispanoamericana. Entre las universidades en las que trabajó en la Sorbona, donde él había estudiado. Significa que es un hombre con una plataforma de preparación literaria y artística y cultural muy, muy sólida. No cualquiera da clase en la Sorbona. Por supuesto. Bryce Echenique sí. Después de haber recorrido España durante un tiempo, entre 1985 y 1987, vuelve a París y se instala allí. Como todo esto está tan ambientado en el ambiente europeo, valga la redundancia, como está tan rodeado de ambiente europeo, podemos decir que la obra de Bryce Echenique, más allá de la característica muy peruana y muy limeña, tiene una fuerte impronta europea. Claro. Porque claro, él está embebido en el ambiente que recorre. Sí, por supuesto. Donde trabaja, donde escribe. Entonces, muchas de sus obras están ambientadas en Europa y principalmente en Francia y como epicentro en París. Si analizamos la obra de Bryce Echenique como la obra de un escritor post-boom, como decíamos, es una obra muy amplia, muy rica, con un humor muy particular, porque él tiene un sentido del humor muy fino, es muy sarcástico a veces. Es una obra que parece que fuera la creación de alguien que está contando historias oralmente. Por eso se dice que Bryce Echenique es el maestro de la oralidad escrita. Ya habíamos hablado antes en el boom latinoamericano, por ejemplo, de Roa Bastos, ¿no? Sí. De Augusto Roa Bastos en Paraguay, que muchas veces escribía como se hablaba e incluso hibridaba el lenguaje. Sí, claro, sí. En el caso de Bryce Echenique, él parece un orador que está escribiendo. Y es muy enriquecedor eso, para el que lee. Y si lo lees en voz alta, todavía más. Claro. Es muy, muy lindo. Por supuesto que estaba rodeado también de un lenguaje muy rico alrededor de él, no hay duda, por supuesto, tanto en Perú, en su Lima natal, como en los países europeos. Y en París, sí. Imagínate. Es, como decíamos, el epicentro, ¿no? Sí, y donde dio clase también, ¿no? Claro que sí, por supuesto. El normal de la gente es un lenguaje alto. Claro que sí, tienen un tipo, un enriquecimiento debido a la información, debido a los estudios, debido al intercambio, un enriquecimiento lingüístico muy, muy, muy importante. Y eso se nota. Cuando hablas con personas, digamos, con las que te encontrás todos los días, ¿no? Uh-huh. En París, por ejemplo. Yo no estuve allí, pero sí conozco mucha gente parisina, originarias de Francia, ¿o no?
que tienen esa aureola, digamos, de artistas. Porque ya la ciudad misma como que te condiciona por su historia y por todo lo que ella tiene, digamos, de lo que está empapada. Bueno, estamos hablando de un hombre que también vivió, más allá de que estuvo la mayor parte de su vida en Europa, vivió los cambios en Perú, los cambios más trascendentes de un Perú que pasó de un país postcolonial a embanderarse con el indigenismo, para resaltar las figuras de las civilizaciones precolombinas, de los indígenas o los aborígenes que viven actualmente y a los que se defiende, pero además a una forma cultural mucho más urbana. Fue un poco como acá la generación del 45. Es decir, estamos hablando de que se pasa de un país postcolonial a un país que trata de resaltar los valores de sus civilizaciones preincaicas, pero además de sus pueblos que viven actualmente en Perú. Al mismo tiempo, se pasa de un país netamente agropecuario a un país urbano, porque hay una enorme afluencia desde el campo hacia las ciudades de la costa. Para ambientarnos un poquito, tenemos que decir que Perú tiene 3 regiones bien diferenciadas. La costa, que da al Océano Pacífico, desértica, sin embargo está extremadamente poblada porque los ríos que proceden de los Andes abastecen de agua que se potabiliza a esa enorme cantidad de población. La sierra, que es la montaña, donde hay todavía una fuerte población aborigen, y la Amazonia, o Amazonía como la llaman ellos, la selva, mucho más abajo, hacia el este, abajo en el sentido de que está muy baja, ¿verdad? Es una planicie, donde hay además una gran población aborigen, mucha población aborigen dispersa, muy dispersa en las aldeas selváticas. Entonces es un país sumamente particular. Sí. Y todos los cambios de los años 70 y 80, a nivel de lo que es demográfico, a nivel político, con un movimiento guerrillero muy fuerte, que marcó el Sendero Luminoso, que marcó muchísimo a Perú, todo eso lo vivió Bryce Echenique, aún estando en Europa, porque es su país natal. Entonces, todos estos cambios van a interferir o van a inferir directamente en los artistas. Los escritores principalmente, pero además en los vanguardistas que son pintores, en los escultores, en los músicos. Este fenómeno de cambio en el Perú. De cambios además muy rápidos, porque en pocas décadas cambia totalmente este país. Y sigue cambiando, sigue transformándose. Entonces todo eso él lo presenta en su obra. Si vos analizás la obra de Bryce Echenique, es muy linda. Es una obra muy linda, porque es muy tierno. Tiene mucha nostalgia de su origen, de sus familias, de las familias aristocráticas. Incluso, por ejemplo, sus libros todos tienen muchísimos nombres y muchos apellidos. Entonces es muy cálido leerlo, porque con un humor muy particular, él te lleva a esos grupos, a esas familias a las que él perteneció, claro, y de las que tiene nostalgia, porque más allá de toda la militancia que pueda tener, de todo el indigenismo, del posterior avance cultural costero en Perú, de los cambios políticos, está aquello a lo que él pertenece, sus raíces. Y eso lo ves en la obra de Bryce. A veces es jocosa. Tiene una prosa muy prolija. La prosa de Alfredo Bryce Echenique es hermosa de leer, porque es prolijísima, hasta el detalle. Hay un dominio excelente de la narración, como te decía. Muchos críticos hablan de oralidad escrita. Entonces, los personajes de Bryce son muy queribles, porque tienen un lenguaje muy, muy rico, porque además tienen una vida sumamente enredada, digamos. Hay como una especie de entramado muy particular, muy lleno de nostalgias, muy arraigados en el pasado. Al mismo tiempo tienen que habituarse al presente, a los cambios, muchos en Europa, muchos fuera de su país. Y bueno, dicen que hace un retrato nostálgico de la aristocracia limeña venida a menos durante los años 70 y 80, y por el crecimiento de los nuevos ricos, dicen muchos críticos. Pero yo quisiera que le hincaras el diente a esa obra, porque es una obra con muchísima ternura. Es decir, no es un crítico, ni está, digamos,
oscureciendo lo que muestra, sino que por el contrario, lo enaltece y lo embellece. Es muy, muy lindo. Yo lo conocí a través de un amigo muy querido, a quien saludo, que se llama Gonzalo Bock, que además extractó para mí un fragmento, un pequeño cuento, para que pueda leer hoy, si vos me permitís. Sí, por supuesto. Y antes de leerlo, quiero hablar de algunas de sus obras. Huerto Cerrado, que es un libro de cuentos de 1968, Huerto Cerrado. En 1970 publicó Un mundo para Julius, que es una novela, tuvo un gran éxito. Plantea la mirada de esa oligarquía limeña de la que yo te hablaba desde la infancia. Entonces es mucho más tierno todavía, ¿no? Es muy lindo, muy encantador de leer. Un mundo para Julius. Felicidad Ja, de 1974. El Ja, por supuesto que es con mucha sorna, ¿no? Felicidad Ja habla justamente de los cambios, es una serie de historias inspiradas en la adolescencia. Imagínate, felicidad Ja en los adolescentes. Claro. Ay, díganme, adolescentes, si realmente es feliz la etapa de la adolescencia. Muy, muy difícil que lo sea. Muy melancólica, además, es esta obra preciosa. Abuelo de buen cubero. Abuelo, no el abuelo, no. Abuelo del verbo volar, de buen cubero. Bien, buena aclaración. La aclaración. Sí, porque una vez yo en una clase dije, porque abuelo de pájaro, ¿el abuelo de quién? Me preguntó un alumno. Entonces quiero aclarar eso, ¿no? Abuelo de buen cubero, de 1977, que es un libro de crónicas. Tantas veces Pedro, muy linda la novela Tantas veces Pedro. Magdalena peruana y otros cuentos. Tantas veces Pedro es del mismo año, del 77, ¿no? Que el anterior, Abuelo de buen cubero. Y Magdalena peruana y otros cuentos es de 1986. Hay una obra muy original de Alfredo Bryce Echenique. Una obra originalísima, que es un díptico. O sea, son dos obras que tienen una unidad y que tienen además un personaje que es el centro de esa obra. Este díptico se llama Cuadernos de navegación en un sillón Voltaire y está compuesto por La vida exagerada de Martín Romaña, de 1981, y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, de 1985. Martín Romaña es un peruano con sueños de escritor, con un pasado en Perú, donde vivió una vida de militancia política, y luego en París. Es un poco lo que es Bryce Echenique. Es bastante... autobiográfico, digamos. Autobiográfico, exactamente. Luego se deconstruye, es decir, tiene que hacerse un montón de pedazos para volver a construirse. Por todo eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Por toda esa historia y esa geografía, no la geografía en sí misma, pero la geografía humana, en constante cambio, en los 70, los 80, los 90. Geografía social, digamos. Claro que sí, sí. Y acá estamos justamente con Martín Romaña como un personaje que vive todo eso, que lo siente, que tiene que desarticularse para volver a armarse. Otras obras: Dos señoras conversas, de 1990, una recopilación de cuentos completos de 1995, Guía triste de París, que es preciosa, de 1999, las novelas La última mudanza de Felipe Carrillo, de 1988, Reo de nocturnidad, de 1997. Viste que no estoy diciéndolas en una línea de tiempo, sino de acuerdo con lo que he leído y lo que he podido rescatar. Muchas las leí. Reo de nocturnidad obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en 1998. Él la publicó en el 97. A trancas y rebancas, de 1996. La amigdalitis de Tarzán, que es preciosa, preciosa, de 1999. Permiso para vivir, él dice que son antimemorias, de 1993. No me esperen en abril, de 1995, sumamente nostalgiosa también. Y después tenemos las posteriores, ¿no? Entre la soledad y el amor, que es un ensayo. Las obras infames de Pancho Marambio, que es de 2007, son las últimas hasta ahora. Creo que hay un libro más. Se considera que el periodo que va desde Un mundo para Julius a No me esperen en abril es la obra que lo caracteriza más. Esa etapa es la que caracteriza más a este hombre, que es un gran escritor, que es un peruano de ley, más allá de toda su carga europea, digamos, y principalmente francesa y principalmente parisina, pero es muy, muy peruano. Y está con Mario Vargas Llosa seguramente entre los más grandes escritores de esta nación de la cordillera de los Andes.
Si vos me permitís, voy a leer. Sí, por supuesto, ¿cómo no va a poder leer? Muy bien. Obviamente. Entonces vamos a leer el Alfa Romeo verde botella. Vas a ver. Señoras, señores, señoritas, el Che Guevara ha muerto. ¡Viva Salvador Allende! Este era para nosotros, los latinoamericanos de París, al menos, el trasfondo histórico. Y por él se dirigía diariamente a la UNESCO Fernanda María de la Trinidad Montemontes, cabizbaja por dentro y por fuera en su Alfa Romeo verde botella, el que contrastaba tan lindo con todo lo que en ella había de pelirrojo, o sea, casi todo, vista así por la ventana de su auto, detenido en un semáforo, igual que yo, a pesar de que a mí me tocaba pasar, pero como que acababa de quedarme daltónico del todo para lo del tráfico, y todo lo contrario de daltónico para lo de Fernanda pelirroja en su Alfa Romeo verde. Digo es un decir, pero si algún crítico o periodista alguna vez se enterase de la calidad y de la bellísima tristeza de mi arte y me solicitara una entrevista y me preguntara, con toda sinceridad, señor Carpio, ¿sería usted capaz de confesar cuál ha sido el momento más triste de su vida? Con mucho gusto y muchísima pena, sí. El momento más triste de mi vida ha sido un Alfa Romeo verde y una muchacha pelirroja, detenidos ambos ante un semáforo y sin tomarse siquiera el trabajo de intentar darse cuenta de que yo vivo en París y de que, por lo tanto, también puedo estar peatonalmente detenido ante el mismo semáforo. La muchacha se llamaba Luisa, como la Luisa de tantas de sus canciones de amor. ¿No es cierto, señor Carpio? Lo fue y lo sigue siendo en mis canciones y de alguna manera también en vida. Pero existe, digamos, un matiz. Luisa embarcándose un día 13 en un vuelo número 1313 es un shock, algo atroz, es quedar muerto en vida, amputado por dentro para siempre, por más de que pueda usted luego ser campeón mundial de 100 metros planos. Luisa es un trauma, entonces. En la medida en que una tragedia es un trauma, pues sí, Luisa lo es. Entonces, volvamos al semáforo, señor Carpio, antes de que cambie de color y se le vaya a usted la tristeza. Es ahí donde ustedes, los críticos y los periodistas, se equivocan siempre con nosotros los artistas. ¿Cómo así, señor Carpio? Ese semáforo no ha vuelto a cambiar nunca de color, señor. Ni tampoco el auto, ni el pelo, ni las pecas, ni la mueca de impaciencia de la chica, porque no le cambia de luz nunca ese semáforo y va a llegar tarde al trabajo. Han perdido jamás su eterno contenido de tristeza, full tristeza, señor. ¿Spleen de París, diría usted? Spleen de nada, señor. Puro y duro semáforo y Alfa Romeo para siempre. Y puro Fernanda María atrapada para siempre en el interior de un automóvil paralizado. Jamás una ciudad en el mundo ha tenido tantos semáforos y sobre todo tantos Alfa Romeo verdes como París desde esa mañana. ¿Viste la forma de escribir que parece que estuviera conversando, no? Aquí tuvimos a Alfredo Marcelo Bryce Echenique, peruano él. Bueno, el saludo para toda la gente que nos escucha también. Y si llega a Perú también le mandamos un gran saludo. Un cariño grande a la gente peruana. Bueno, contanos un poquito de los talleres literarios y lo que se viene. Muy bien, se vienen muchas cosas. Yo te voy a ir diciendo a medida que vayan apareciendo. María se jubiló para trabajar más. Exactamente. Ya les cuento. Exactamente. Trabajo más ahora que cuando daba clase. Bendito sea Dios. Bueno, la verdad es que estamos trabajando mucho. Tenemos el taller literario de mi casa con Sandra del Río. Los datos están ahí en pantalla. Sí, están todos. Cuando quieran sumarse, estamos encantadas de recibirlos. Que son los viernes, desde las 5 a las 7 y algo, que siempre se va hasta 7 y media. Después tenemos el de Progreso, el taller literario de Progreso, que el de casa, el de mi casa se llama Kit op Lexis en griego, que significa jardín de la palabra. En Progreso todavía estamos buscando, creo que hoy le votamos el nombre, en Progreso. Y bueno, pero para los que lo del Sandra del Río también, acuérdense que puede ser online también a través de Zoom y de plataforma. Exacto, y en Progreso también podemos. Para toda la gente que nos escucha en Vergara, en Rincón, sí, por favor. En Río Branco, bueno, en 33, y quieren sumarse, miren súmense. Que serán bienvenidos y que les va a encantar. Por otra parte, bueno, el de Progreso, el taller del literario de Progreso, que es muy numeroso, es hermoso, está trabajando los jueves de 4 a 6 y casi siempre se va un rato más. Es raro que no nos vayamos 6 y media porque nos entusiasmamos mucho cuando estamos trabajando. Me imagino. Bueno, por supuesto que hay trabajos para realizar en Chile ahora próximamente, el 28. Voy a estar en un Zoom con la gente de la SECH, de la Sociedad de Escritores de Chile. Estamos ya organizando un trabajo para Paraguay, pero además de eso, en Las Piedras, en el Centro Cultural Carlitos de Las Piedras, que está allí en la esquina de la plaza, vamos a empezar el día 28
y Sandra también va a estar, un desayuno literario. Va a ser todos los jueves, entre las 10 y las 11:30 aproximadamente. Bien. Se puede ir casi hasta las 12. Sí. Porque el desayuno, viste que Sí, el desayuno y el almuerzo se juntan prácticamente. prácticamente. Es absolutamente libre, quiero decirles, el de Progreso también, el de casa tiene un costo, pero si es por plataforma no, pero siempre lo podemos hablar, es libre. Y además en Las Piedras van a poder ir como oyentes aquellos que no quieran participar. Bien. Y no necesariamente tienen que escribir, también pueden ir a leer, seleccionar alguna lectura y leer. Muy bien. No sé qué va a pasar, Mucho. vamos a estar sumergidos en mucha cosa. Pero Mucho, bueno, mucho. esa es la alegría de poder trabajar después de esta etapa de tanto silencio o tanta plataforma. Podemos seguir trabajando en plataforma, encontrarnos. Claro, un híbrido, digamos, ¿no? Entre Claro que sí, plataforma por y supuesto. presencia. Se hace y estamos muy contentas de poder hacerlo. Sí, eso acerca también a gente de otro lado también que no Claro, se puede acercar, ¿no? Claro, y eso es bueno. Sí, La sí, plata- sí. El trabajo que yo voy a hacer ahora con la SECH, el día 28, que va a ser el día que largamos ya con el desayuno, es a través de plataforma. Y somos prácticamente de toda Latinoamérica. Imagínense si no van a poder entrar a nuestros talleres literarios, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, María, nos reencontramos en el próximo capítulo. ¿te Por parece? supuesto que sí. Un saludo a la audiencia, un abrazo muy, muy fraterno.